Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Estamos aquí en otra transmisión de Razón Popular a través de esta plataforma, de este espacio de formación política. Y en esta ocasión, otra vez, como siempre, me acompaña Gabriela aquí en esta emisión de Razón Popular. Muy buenas noches, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Francisco, Darío, un saludo, un abrazo en este programa, después de unas semanas de ausencia, pero un programa que va a estar, bueno, con los temas de actualidad, sobre todo vinculado al 1 de septiembre, donde se juntaron dos eventos importantísimos. Por un lado, el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y por otra parte también la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. De eso vamos a estar hablando y un saludo a los dos. Sí, muy buenas noches, Gabriela, pues buenas noches a Darío, que nos acompaña otra vez aquí en Razón Popular, compañero politólogo y militante, fundador de Morena. Muy buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Hola Francisco, hola Gabriela. Pues sí, buenas noches también a todos los que nos hacen el favor de ver, ya sea en vivo o en repetición. Y pues sí, son temas muy, muy importantes. La 4T desde que inicia en diciembre del 2018, pues no nos deja un día tranquilos, ¿no? Valga la expresión. Y yo creo que lo que se ha acumulado en la última semana da para hablar mucho, les va a dar tema a los historiadores, pero entre otros nos da tema a nosotros. Ok, muy bien, pues sí, como dices, vamos a hablar sobre esos tres temas que son, parecen muy simples, pero que son, pues, cruciales, ¿no? Porque tres cambios, bueno, sobre todo los dos primeros cosas que son, históricos, como es el primer informe de la presidenta Sheinbaum, el primer informe del segundo piso de la Cuarta Transformación, y pues sobre todo también pues ahora sí que la toma de protesta de los ministros de la Suprema Corte, ¿no? De Justicia ahora, y lo tercero, que más que histórico, pues habla un poco a la inversa, ¿no? De la decadencia histórica de un partido político, de una clase política que se ve en franca derrota y que la desesperación lo lleva a estar, pues ahora sí que yéndose a la violencia física con tal para aparecer en el debate público, en el ámbito mediático y que pues ya se acaban las ideas y se acaban las justificaciones, pero bueno, así a grandes rasgos empezamos. Como vemos, primera instancia, pues queremos abordar el tema del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dio el pasado 1 de septiembre, que como sabemos en México hay una tradición, ¿no? Histórica de que el 1 de septiembre de cada año el presidente, en este caso la presidenta, pues da su informe de labores, de lo que se llevó a cabo, de las políticas públicas que se emprendieron, de las inversiones que se dieron, de los programas sociales, etcétera, etcétera. Y la presidenta Claudia, pues, dio, digamos, una, pues un panorama general, ¿no? De lo que logró ahora en su primer año de gobierno, que se fue muy rápido, ¿no? ¿Hace cuánto que estábamos hablando de que se fue el expresidente López Obrador y hace cuánto ya estamos hablando de que la presidenta Claudia lleva ya su primer año de gobierno? Así se van dando rápido los procesos políticos y podemos ver que ya comienza a tener una figura propia, empieza a tener una continuidad, pero con su sello particular. eh, eh, y que finalmente, pues eso habla también digamos, de la orientación, ¿no? Que le va a ir dando paulatinamente a su gobierno, ¿no? Entonces, así a primera instancia, les comento esto. Gabriela, no sé qué quieres decir al respecto de este primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues por principio de cuentas, decir que también es un informe histórico porque es la primera vez en México que vemos a una mujer presidenta dando un informe, algo que nunca había sucedido y ya por el simple hecho de que es la primera vez que una mujer da un informe,
pues es un hecho histórico, ¿no? Me parece que ahí, como bien señalabas, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ya está dando las primeras, bueno, manifestaciones de su propia identidad. Ya no, bueno, algo que noté, que me llamó la atención en este informe, es que ya no ponía la clásica silla que ponía López Obrador en los informes, señalando como que ahí estaba el poder, ¿no? Y también recordemos que López Obrador también nos había acostumbrado a que era el informe, el tradicional informe del 1 de septiembre, pero también el informe del triunfo del pueblo el día de cuando se ganan las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, ahí ya nos habíamos un poco desfasado porque ya eran varios informes en un año, ¿no? Entonces, pues nada, primero histórico. Y creo que da varios puntos relevantes. Comentábamos con Darío y me parece que uno de los puntos centrales, fundamentales durante todo el informe es el tema de la reducción de pobreza y la reducción de la desigualdad. Claudia Sheinbaum todavía retoma, ¿no? Y hace ahí explícito en este informe el logro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador de 13.8 millones de personas, 13.4 millones, perdón, de personas que salen de la pobreza durante el sexenio de López Obrador, en gran medida por los amplios programas sociales que implementa el presidente López Obrador. Y eso creo que hace un énfasis la presidenta López Obrador, perdón, Claudia Sheinbaum, sobre este sexenio, ¿no? Retomando y enfatizando, aunque a muchos no les guste, esta continuidad entre lo que representaba el sexenio pasado y lo que representa este, ¿no? Y luego me parece que también hace mención de una cosa importantísima, porque recordemos que América Latina es la región más desigual del mundo y este era un dato que también lo comentábamos con Darío, que pues no, pues hasta el momento yo no lo había escuchado, o sea que México pasó y se convirtió durante los sexenios de Morena, o sea, el del presidente López Obrador y este año de la presidenta Claudia Sheinbaum, logró consolidarse como el segundo país con menos desigualdad en América Latina, en América, solo después de Canadá. Y creo que esos son datos importantísimos, ¿no? Luego, bueno, ya vienen otros datos, también habla sobre lo que se está, toda la infraestructura, lo que se está construyendo, pero creo que yo resaltaría del informe eso, ¿no? Y luego, si quieren, podemos hacer ya, porque esto es el informe en sí, pero luego viene lo que sería el balance de los resultados concretos del primer informe, del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya más allá del informe del 1 de septiembre. Darío. Pues sí, me parece que tenemos un video al respecto, no sé si lo podemos pasar. Ok, sí. Sea necesario. De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. La desigualdad también se redujo significativamente. El coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá. Pues acabamos de escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum tocando un tema que yo creo que es fundamental en cualquier discusión acerca de un proyecto político. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando vemos por un lado las peroratas de gente como Javier Milei, que dice que los patrones no son más que gentes que le prestan dinero
que le venden dinero al trabajador, o que la justicia social es un pecado porque surge a partir de la envidia, que pues sí, nos podrán molestar mucho, pero cuando menos desnudan la forma de pensar de quienes durante muchos años, con eufemismos académicos, decían que la única forma de generar justicia social y economía justa era dándoles oportunidades a los ricos para que se enriquecieran más, y a partir de eso, que la riqueza, como decía Andrés Manuel citándolos a ellos, goteaba como si fuera pues no sé, una red que filtra en donde un filtro de café donde se acumula la riqueza arriba y termina goteando hacia abajo, y a partir de ahí. Entonces, cuando vemos este tipo de peroratas por parte de la derecha y al mismo tiempo por parte de la izquierda, de un gobierno de izquierda, porque ya no estamos hablando de cuestiones teóricas, estamos hablando de dos gobernantes latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, cuando vemos los dos tipos de concepciones acerca de cómo se logra la justicia, pues te das cuenta que en verdad, a diferencia de lo que decía Bobbio, que ya prácticamente podíamos preguntarnos si en verdad existía la división entre izquierda y derecha, yo creo que sí, porque ya a partir de dos gobernantes que están en las antípodas, en los extremos, cómo cada uno de ellos ve la justicia y la economía de forma diferente. Entonces, en este sentido, la visión de la presidenta la podremos sintetizar en lo que muchos creemos que es, sintetizando, resumiendo, haciendo en corto, sin que esto nos niegue la discusión hacia lo más amplio, la izquierda, que es a partir de las desigualdades inherentes a la sociedad humana, buscar que el bien común, el Estado, el interés general, o como le quieran ustedes decir, o de donde provengan sus bases teóricas, tiene que ser el garante de que cualquier persona que nazca en una determinada sociedad tenga las mismas posibilidades, siendo hijo de ricos o de pobres, de tener salud, de tener educación, de tener acceso a la cultura, de tener acceso a las oportunidades económicas, y a partir de eso se va creando una sociedad mejor. Entonces, en ese sentido, que la presidenta hable de que se disminuyó la desigualdad económica, es de entrada, para los que creemos y militamos en la 4T, un triunfo, y para la discusión pública, un tema para decir qué tan cierto o no es el dato. Sin embargo, no señalar como algo negativo que se disminuya la desigualdad, sino como algo positivo, que en todo caso se debe de ver si es cierto o no, y a partir de ahí la discusión pública. Y en ese sentido, no sé si podamos poner el otro video para ya ampliar la discusión con ustedes, compañeros, que tiene que ver también sobre una reflexión que hizo inmediatamente después de esta declaración la presidenta en torno precisamente al papel del Estado. Ok, vamos a ello. La corrupción dañó durante demasiados años el bienestar del pueblo. La lección más importante de aquel modelo económico es que el progreso sin justicia no es sostenible, ni social, ni económica, ni políticamente, y está destinado al fracaso. Su error fundamental fue ignorar que acumular riqueza sin garantizar su distribución equitativa genera desigualdad y graves conflictos sociales. Afortunadamente, estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida, con salarios justos y programas de bienestar. Fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda. Promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada, nacional y extranjera,
al tiempo que se gobierna con honestidad y austeridad republicana. El humanismo mexicano también consolida la soberanía, la democracia y las libertades. En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. Pues bueno, ahí tenemos esa reflexión de la presidencia y quisiera ampliarla, quisiera saber su opinión, compañeros. Bueno, Gabriela, si quieres decir algo. Pues sí, a mí me parece, miren, varias cosas, ¿no? Es que no podemos, bien lo señalaba Darío, o sea, como personas que luchamos para que llegara un gobierno de transformación, como personas que apoyamos a pesar de todas las contradicciones que puede haber en un movimiento como este que llevó Andrés Manuel López Obrador y después a la presidenta Claudia Sheinbaum a la presidencia. Creo que estas son las cosas por las que seguimos creyendo y por las que seguimos defendiendo ese proyecto, ¿no? El hecho de que más de 13 millones de mexicanos ahora tengan por lo menos lo más mínimo, ¿no? Lo más básico, la salud garantizada, la alimentación garantizada, ¿no? Puede ser, ¿no? Que todavía existan fallas, pero digamos que en estos años hay, y es inmenso, ¿no? O sea, una población inmensa, más de 13 millones de personas que antes estaban en condiciones de total precariedad y que ahora a partir de este gobierno por el que muchos luchamos mínimamente desde espacios reducidos, desde nuestra individualidad y también en colectividad, pues creo que nos sigue dando ese aliciente para confiar, ya decía yo, en lo que significa la cuarta transformación, ¿no? Y claro que siempre hay los críticos, porque dicen, a pesar de que, como lo señala la presidenta Claudia Sheinbaum, en 40 años no se habían registrado estos datos, y dice 40 años porque 40 años es lo que lleva las mediciones sobre el tema de la pobreza, ¿no? Ahora, el tema de la desigualdad importantísimo. ¿Por qué? Porque dicen, porque algunos son pobres, ¿por qué? Porque algunos son muy ricos, ¿no? Porque hay ese tema de un reparto totalmente injusto de la riqueza, donde muy poquitos se quedan con el trabajo de casi la totalidad de los mexicanos. Y luego vienen las críticas, desde mi punto de vista ya infundadas, totalmente desfasadas, porque si bien hay personajes como, y lo decían aún en los comentarios que estamos recibiendo, que hasta Fox dice, bueno, que un acierto del presidente López Obrador fue el tema de aumentar los salarios, y hasta Fox lo está reconociendo en sus, creo que 2 minutos que tuvo de lucidez. Los expertos siguen sosteniendo aquello de que no, es que no podemos echar campanas al vuelo, dice el triunfalismo que ha invadido a los de la 4T durante las últimas semanas, pues no es para siempre, ¿no? Porque si no hay crecimiento, esta reducción de la pobreza, dice, va a ser insostenible, va a durar un poco tiempo, ¿no? O sea, como siempre, tratando de decir, o sea, no resaltando el momento histórico y lo histórico de este dato, porque finalmente no solamente son cifras, son personas que hasta antes de la llegada del presidente López Obrador no tenían ni siquiera garantizado lo mínimo, ¿no? Ni siquiera eso, digamos, los conmueve ni los lleva a un análisis más objetivo para decir, bueno, reconocemos que, creo que nunca lo van a decir, pero que se hizo una política totalmente a lo que significaba el neoliberalismo y funcionó. Y funcionó, y dice, bueno, es que sin crecimiento no se va a poder sostener, es que ellos no crecían y no repartían y aparte no eliminaron la pobreza. Ese es el pequeño detalle, ¿no? O sea, que dice, bueno, si durante los sexenios pasados crecíamos y además alcanzaba para redistribuir, bueno, sería bueno, tendríamos algo positivo que decir de esos sexenios.
pero si lo analizamos objetivamente, aquello que prometía el neoliberalismo, que era crecimiento, y como decía Darío, de ahí se derramaba hacia abajo, pues no hubo ni crecimiento y no hubo ni redistribución y no hubo nada, ¿no? Y a pesar de todas las críticas que se hicieron a estos programas sociales, porque el neoliberalismo también dice, no, es que focaliza los programas sociales, no debe de dárselo a todo mundo, solamente a los pobres. Aquí vemos cómo estos programas de universalización, que bueno, más allá, cumples un requisito y entonces eres acreedor a ese derecho, ese apoyo, sí funcionó, y es algo que los neoliberales insistían en decir que no funcionaba, que la universalización de los programas sociales no servía y que entonces lo que había era focalizarlos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo con estos datos, que son personas, insisto, se viene a comprobar lo que todo el tiempo el presidente López Obrador manejó en sus lemas de campaña, ¿no? O sea, por el bien de todo, primero los pobres. Es decir, no se puede tener paz social con un México tan desigual, tan injusto, con tanta pobreza. Y creo que este es uno de los mayores, por no decir el mayor logro de la cuarta transformación. Luego vienen otras cosas que ya propiamente la presidenta Claudia Sheinbaum vaya que ha manejado de una manera extraordinaria desde mi punto de vista, como es la relación México-Estados Unidos, la relación con Trump, que finalmente nos ha puesto la cantidad de aranceles que Trump quería. Luego podemos hablar del tema de la seguridad, pero creo que esto es digno de destacar y no lo vamos a dejar de mencionar aquellos que apoyamos a pesar de todas las contradicciones a la cuarta transformación, ¿no? Porque es por esto por lo que mucho tiempo creo que luchamos, algunos evidentemente mucho más años y otros, bueno, por la edad menos tiempo, pero que finalmente nos une esta idea de que un proyecto de izquierda es reducción de la desigualdad, o de hecho de otra manera, igualdad y justicia social. Francisco. Sí, bueno, un comentario al respecto que podría decir es que lo interesante del humanismo, ¿no? En esencia, hablando de humanismo mexicano, no es nada más que, digamos, que se quiere lo mejor de lo otro, ¿no? Ya Que se piensa dar, o sea, se piensa apoyar al otro o se piensa que al otro le vaya mejor sin que necesariamente te vaya a ir bien a ti. Esa es la cuestión central del humanismo. ¿Sí se está oyendo? Disculpen. Sí, sí, se está oyendo. Se pasmó tantito tu imagen, pero te oyes bien. Sí, sí. Pues no, ahora sí se pasmó. Pues sí, Darío, respecto a este punto. Pues, ¿qué te puedo decir, Gaby? Nosotros, bueno, creo que ya regresó Francisco, pero bueno, nosotros como observadores de la realidad, más allá de que seamos actuantes de ella, tenemos que estar conscientes de que un proyecto político está hecho por seres humanos, puede tener errores. Nosotros, bueno, cualquier ser humano debe de tener honestidad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que creas en algo, debes al mismo tiempo ser crítico cuando en un momento dado algo no está de acuerdo. Puede que seas tú el que se equivoque, pero si tú no estás de acuerdo con algo, se señala, que eso también es fundamental y desde mi punto de vista es la base para que la 4T sobreviva. Pero también del otro lado, asumir que el proyecto en el que tú estás militando, creyendo, promoviendo y crees que es el mejor, pues tiene las virtudes que van a hacer que va a convertir, las virtudes que lo van a convertir en un proyecto que hará la sociedad más justa. Y en ese sentido,
con fundamentos, con argumentos, y ahora también no solo con cuestiones teóricas, sino con cifras, pues el tiempo nos está dando la razón, y en ese sentido creo que el proyecto político, económico, social y todos los etcéteras que le quieran poner, sociológico, antropológico, etcétera, de la 4T, pues debe de seguir para que el país mejore, y al contrario, no solo debe de seguir, sino la gente lo debe de defender, porque hasta el momento está llevando a las mayorías al interés común. Ahora sí que por el bien de todos, primero los pobres, bienestar, desarrollo, salud y educación a la mayoría. No sé tú qué piensas, nosotros que compartimos profesión, Gaby, de politólogos, sobre esto, pero yo creo que las bases de la 4T deben de ser fundamentales para que todos los que creemos en ella, pues sigamos en esto, la defendamos cuando haya un gobernante que los esté llevando a cabo, y podamos protestar cuando creamos que se está desviando, que se está convirtiendo en una simulación. Y antes de darte la palabra, quiero hacer este señalamiento, porque recordemos lo que le pasó al PRI. En verdad era producto de la revolución, pero terminó convirtiéndose en un partido que no defendía un proyecto político, sino un aparato de dominación. Por eso yo creo que son importantes espacios en el que actuamos, porque la gente puede reflexionar acerca de cuáles son los principios en este caso, los principios económicos, sociales de la 4T, y por qué deben de ser defendidos. Ahora sí, disculpa por extenderme, Gaby. Sí, ahora sí, Paco. Yo también. Sí, ahora sí te escuchamos, Francisco. Tienes apagado el micrófono. Francisco. Te vemos. Bueno, creo que sí lo estamos viendo, pero no nos escuchan. Pues sí, efectivamente, creo que aquí también hemos sido críticos de esa parte de lo que significa las implicaciones que tiene militar y acompañar un proyecto de transformación como es la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, por una parte, creo que reconocemos el papel, porque le tocó también un papel difícil a la presidenta Claudia Sheinbaum después de lo que significa un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador, un líder histórico. No es fácil gobernar después de lo que significa un líder carismático, pero creo que podemos considerar objetivamente que la presidenta Claudia Sheinbaum ha seguido puntualmente, vamos a decir, los principios que rigen esta Cuarta Transformación y por los cuales votamos, por los cuales luchamos, ¿no? Sobre todo, a mí me parece fundamental el tema el tema social, el tema de la pobreza, de la desigualdad, y ya decíamos también, ¿no? Eso del aumento de los salarios, que también fue decisivo para reducir la pobreza. Ahora, me parece que sí hay puntos, evidentemente, que quedan pendientes. Y otra cosa también una cosa el gobierno de la Cuarta Transformación, y otra cosa también es el partido y lo que se hace en otros poderes más allá del Ejecutivo. Y ahí es donde, como dijeron en el rancho, la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque dos cosas. A mí el tema de la seguridad me sigue pareciendo un tema pendiente, sobre todo después de la intromisión de Estados Unidos, la detención de determinados capos mexicanos, pero creo que nosotros hacemos una lectura distinta de lo que hacen, como siempre, fácil
la oposición, los grandes medios de comunicación, decir, no, es que superen ya, porque es lo que suelen decir, superen ya el sexenio de Felipe Calderón, superen ya los sexenios pasados, la violencia es lo que es y les toca resolverla a ustedes. Es verdad, la Cuarta Transformación es ya gobierno, este es el segundo sexenio, pero no podemos olvidar el grado de descomposición social, el grado de putrefacción al que se llegó, sobre todo, y yo así lo considero, durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? O sea, el sexenio de Felipe Calderón para mí fue atroz, corrompió todas las estructuras sociales, corrompió todas las instituciones policíacas. Entonces, si bien es la seguridad un tema pendiente de la Cuarta Transformación, no hay que olvidar el origen, ¿no? Porque una vez que se descompone, como se descompuso durante ese sexenio, el tejido social, no es fácil reconstruirlo, porque estamos hablando de que no solamente fueron las instituciones, sino el propio comportamiento de las personas, la forma en la que actúan, a lo que se dedican, cuáles son sus horizontes de vida. Todo eso se vio modificado con la violencia extrema durante el sexenio. Entonces, por eso, a pesar de lo que digan los especialistas, no lo podemos superar, porque no es fácil salir de una degradación como la que se tuvo durante el neoliberalismo, sobre todo en el tema de la seguridad, ¿no? Y si bien sí es un tema pendiente de la Cuarta Transformación, me parece que hay que dar el contexto completo. Y si quieren, ahorita ya hablamos que otra cosa es, como decía yo, el gobierno y el poder ejecutivo, y otra cosa es el partido y lo que se está haciendo también en el partido. Francisco, ahora sí, a ver si ya podemos escuchar tu comentario. Bueno, espero no me trabe otra vez, sino pues le continúen como muy bien le hicieron. Bueno, nada más señalar en esta cuestión del humanismo, que hablando del humanismo mexicano, que es lo que se plantea desde el sexenio pasado y en la actualidad, una cuestión básica del humanismo desde la antigua Grecia, Edad Media, hasta Renacimiento, etcétera, hasta la actualidad, es que la clave es que finalmente se espera el bien del otro, pero sin esperar nada a cambio. Y esto es central, porque que le vaya bien a la gente, que salgan millones de personas de la pobreza y que eso signifique un mejoramiento social, finalmente es importante porque habla digamos, de un cambio, digamos, de un cambio estructural, ¿no? Que se está suscitando y que finalmente no tiene, digamos que es parte por lo que se apoya, ¿no? De forma humana a la población, a la gente, y que no necesariamente te tiene que tocar algo para apoyar, ¿no? Esa es una cuestión central también, porque hay mucha gente que, sobre todo, que empieza a ser descontenta del proceso de la Cuarta Transformación por el hecho de Y se nos vuelve a trabar, pero comparto, Darío, no sé qué opinas tú, pero totalmente esa parte de que muchos de los que apoyamos la Cuarta Transformación no lo hicimos porque esperábamos en el corto o largo plazo una recompensa en algún sentido, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, yo no recibo actualmente ningún apoyo social, pero eso no es por eso por lo que votamos, por lo que personalmente yo recibiera un apoyo social o mi vida en particular se viera transformada, sino que uno de los planteamientos de la izquierda creo es precisamente eso, o sea, pensar más allá de uno mismo, pensar en la colectividad y decir, bueno, hay gente que está sufriendo muchísimo, que tiene grandes carencias y por eso también hay que pensar, ¿no? O sea, no los podemos dejar atrás, ¿no? Y parte de la izquierda es también esa serie de valores, que ahora que nada también es por una parte, ¿no? Que no lo hacemos solamente por recibir algo a cambio, pero también el hecho de señalar que no está mal recibir algo. ¿Por qué? Porque la gente que ahora recibe su pensión, mis padres, pues finalmente son producto, ¿no? También, o sea, también como resultado, pues ellos también reciben su pensión de los 60 y más, pero evidentemente, y es un derecho conquistado y no está mal, como dicen los expertos, no es que son dádivas, compras, no es un derecho que finalmente
se conquistó, se logró, y que la gente organizada no debe de renunciar nunca a dejar, a soltar ese derecho, porque es algo que ya se logró, se conquistó, pero que no siempre, o no podemos darlo ya por seguro, ya totalmente ganado, Darío. Sí, estoy de acuerdo, Gaby. Las pensiones, las ayudas a madres solteras, las becas para estudiantes, el programa de todos los, etcétera, todos los programas sociales no son dádivas, son derechos. Una, dos, la gente tiene derecho a decir, bueno, yo estoy con un gobierno que me está dando esta ayuda. En ese sentido no está mal. Sin embargo, yo creo que la popularidad en la que descansa primero Andrés Manuel, que fue muy alta, sin precedentes en el mundo, y después de Claudia, que es todavía mayor, es una combinación de varios aspectos. El agradecimiento de la gente y el estar de acuerdo con un proyecto que les está beneficiando directamente, ya sea por estos beneficios sociales o por el aumento del salario mínimo sin inflación, o por que está convencida de un proyecto político como tú y como yo. Esa combinación de factores es lo que hace que este proyecto pueda seguir saliendo adelante, porque tiene el apoyo del pueblo. Y en ese sentido, podemos decir que la izquierda es lo más democrático que podemos tener, porque es un gobierno del pueblo. O sea, Claudia y el mismo Andrés Manuel vienen de las luchas sociales, uno de la lucha política, otra de la lucha estudiantil, para el pueblo, porque se está redistribuyendo la riqueza y acabando la desigualdad, y ojalá que también siga siendo así por el pueblo. O sea, que el pueblo siga decidiendo soberanamente quiénes son quienes van a gobernarlo, y que las elecciones sean justas, que no haya desigualdades y dinero turbio que se compren conciencias, etcétera. Para todo eso también ha ayudado la revolución de las conciencias, de la que también hemos hablado en otras ocasiones. Por eso es una verdadera revolución democrática. O sea, sí le quisieron poner, bueno, sí le pusieron al PRD, aunque al final ya vimos en qué se convirtió, pero sí es un verdadero cambio profundo, una revolución, un giro democrático, porque no solo tiene que ver con el voto, sino con que es un gobierno de, para y por el pueblo. Y eso es lo que hay que defender, tanto de afuera como de adentro. Y por eso creo yo que, como dije hace rato, se deben de seguir ampliando estos espacios, otros espacios también, digo, no es el único, para que la gente sepa y defienda estos derechos adquiridos que ya mencionaste, Gaby. A ver, ahora sí, Francisco, si algún Bueno, comentario. sí, no, básicamente vamos a pasar a hablar de la corte, de la nueva corte, porque es un temazo muy importante, porque va junto con pegado, ¿no? Del cambio de época que se sigue dando en el país. De lo anterior solamente hablaba de. Entonces, no sé si quieras, Gabriela, algo apuntar en primera instancia sobre la nueva corte. Sí, pues fíjate, creo que pues, cada que hacemos programa lo menciono, ¿no? Pero creo que el presidente López Obrador es uno de esos políticos que no se ven, y creo que ni vamos a ver otra vez, ¿no? O sea, ¿y por qué es un gran político? Creo que durante su sexenio, una de las cosas que más trabó la posibilidad de transformaciones más profundas fue precisamente el Poder Judicial, ¿no? Porque si bien se vota por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en su momento tuvo amplia mayoría el presidente López Obrador, el Poder Judicial fue un dique para contener esa transformación y esa irrupción popular. ¿Por qué? Porque bloqueaban, recordemos, el número de amparos que N número de gentes hicieron llegar, no solamente en los tribunales, sino hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impedir proyectos fundamentales de la
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y creo que por eso era necesario una reforma judicial, o sea, ahí estaban atrincherados los últimos conservadores, o vamos a decir, aquellos conservadores que todavía podían incidir en o dinamitar algunos proyectos de transformación. Y eso le molestó muchísimo, yo recuerdo, a la oposición, ¿no? O sea, ya incluso todavía Reforma, esta semana dijo, ya lo tienen todo, ¿no? O sea, el poder ya lo tienen todo, como si no se dan cuenta que el poder emana fundamentalmente la voluntad popular. Y si así el pueblo lo dicta, así debe de ser la organización. O sea, no sé a qué se refieren ellos con democracia, pero es eso, o sea, el gobierno del pueblo. Y el pueblo, sin ningún tipo de triquiñuela, eligió eso. Recordemos cuando el presidente López Obrador decía aquello del plan C, pues era también eso, tener mayoría en las cámaras para poder lograr una transformación del Poder Judicial y que se pudiera eliminar ese dique que hacía mella la voluntad popular, ¿no? Entonces, me parece que es una reforma, importantísima. Luego nos tocó el tema de, aquí lo tocamos, de que eran muchos cargos, la elección era muy difícil, pero gracias a eso muchos ciudadanos y ciudadanas se pudieron enterar por primera vez cómo funcionaba el Poder Judicial, qué órganos estaban, por qué órganos estaban compuestos, cuáles iban a ser los nombres de aquellos que iban a ocupar los cargos, es decir, por primera vez eso se vio. Luego vino el tema de los acordeones, ¿no? Y creo que eso, en lugar de, me parece que sin los acordeones, que yo se considero que vienen desde una estructura partidista, creo que la gente hubiera sido más radical al momento de poner a los personajes en los cargos, ¿no? O sea, creo que hubiera sido una Suprema Corte de Justicia más progresista que la que tenemos, pero no podemos negar que esta Corte nueva que entró es muchísimo mejor, con todos los errores que se hayan cometido, que lo que teníamos antes, ¿no? Que esa Corte que no solamente gobernaba por unos cuantos, sino que hacía acuerdos. Recordemos cuando Piña y compañía se reunían con los líderes de los partidos, Alejandro Moreno, los líderes del PAN, para acordar quién sabe qué cosas, y esos acuerdos se hacían de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Y ahora el problema de los medios de oposición es que ponen como si esa Suprema Corte hubiera sido el máximo ejemplo de la justicia en el país y que ahora se estuviera transgrediendo eso, ¿no? Entonces, la composición de la Corte ahora mayoritariamente o más bien paritaria, la mitad de hombres, la mitad de mujeres, creo que incluso ya ahora hay más mujeres en todos los órganos de justicia a nivel federal y a nivel estatal, pero una cosa también histórica, ¿no? Dicen, llega el primer indígena después de Benito Juárez a la Suprema Corte, sería ya el segundo más bien, indígena a la Suprema Corte y a ser presidente de la Suprema Corte en este primer año, ¿no? ¿Cómo ves entonces, Darío, esta nueva corte y estos nuevos rostros que estamos viendo y también las críticas de estas, pues de estos perfiles que está haciendo la oposición, que algunos, no, es que no están preparados, no, es que vienen todos de la izquierda, es que algunos pertenecen a Morena? ¿Cómo ves esto, Darío? Pues bueno, para empezar, lo de los acordeones yo lo separaría en dos. Por un lado, si recuerdas en tus tiempos estudiantiles, un acordeón lo hacías o para copiar en el examen cuando tenías que memorizar muchas cosas, que eso no está bien, pero no es tan grave, como para hacer resúmenes de algo que era complicado. Hacer el acordeón permitía que tú sintetizaras la información. En ese sentido, que la gente como yo, que me chuté a todos los candidatos a la Suprema Corte de Justicia, a los del Tribunal Electoral y a los de Justicia Administrativa, y en la medida de lo posible a lo de los tribunales colegiados y de circuito, porque sí fue una elección muy, muy complicada. Entonces, no podías tú llegar nada más en la mente con la idea de por quién ibas a votar. Tenías que recordarlo en un papelito que tú, a partir de la investigación que hacías y de las recomendaciones
de otros compañeros, de leer columnas periodísticas y demás medios públicos de comunicación, pues se da uno la idea de cuáles eran los mejores perfiles, ¿no? Entonces, en ese sentido fue un ejercicio ciudadano muy importante, muy engorroso, porque sí fue bastante complicado. Y entonces la gente de cualquier forma tenía que llevar eso. Otra cosa son las planillas, que también las hubo. Nada más que hubo planillas de diferentes formas, pero eran tantos los cargos a elegir que no podían hacer planillas sin que les sobraran nombres, porque la gente votó por tantos cargos, que no importara que hicieran una planilla con uno que otro para la Suprema Corte, otro para el Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera. Tenían que hacerlo para todo, y eso fueran las que se distribución, pero eso no implica que que solo hubiera habido una planilla, que es lo que quieren insinuar diciéndole acordeones. O sea, ni siquiera los críticos que dicen los ministros de producto del acordeón o de los acordeones saben utilizar bien el lenguaje, porque debieron haber dicho planillas, como una planilla sindical, que también son muchos integrantes por los que se vota. Pero bueno, la elección en términos generales, más allá de estas pequeñas planillas, pues fue una elección de producto de la voluntad popular. Como dije antes, eran tantos cargos que no había forma de que un grupo interesado en que quedaran sus candidatos pudiera meter una sola planilla. No hubiera habido tantos votos para tantos candidatos que tuvieron cientos de miles y sin embargo no llegaron a quedar en la Suprema Corte, me refiero. Entonces, en ese sentido, pues sí fue complicada. Ahora, ¿se pudo haber mejorado? Sí, pero la misma oposición fue la que renunció a no discutir el tema. Ellos desde la época de Andrés Manuel dijeron, no vamos a aprobar nada, vamos a entrar en una especie de huelga legislativa y no vamos a aprobar ni vamos a discutir nada, todo lo vamos a rechazar de entrada. Aun si proponieran que hubiera un día del gatito nacional o un día de las nubes bonitas, ellos lo hubieran rechazado. Ahora, respecto a los nuevos jueces, pues no solo debe de haber esperanza en cuanto a que actúen bien. Para mí hay muchos indicios en cuanto a los perfiles que sí lo van a hacer, respecto a lo que yo creo que es justo y correcto, sino que además va a haber un órgano de control para ellos, porque a diferencia del Consejo de la Judicatura, que como decía Andrés Manuel era un florero que estaba ahí de adorno, pero que sí tenía una estructura bastante onerosa, existe ahora un nuevo órgano, habrá que ver cómo funciona, pero que fue precisamente diseñado para eso, para que hubieran verdaderos contrapesos. Esos contrapesos que chilla ahora la oposición y sus comentócratas de que se han perdido, pues al contrario, no existían los contrapesos, en este caso los contrapesos al Poder Judicial, porque hacían lo que querían y no enfrentaban ningún tipo de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, este órgano es también una nueva esperanza, no solo porque ya fue electo también democráticamente, sino porque va a ser un órgano de control, me refiero al de justicia administrativa, hacia los otros órganos de justicia, empezando por la cabeza, que es la Suprema Corte de Justicia. Por eso yo también confío en que esta reforma va a ser un nuevo comienzo. Hace unos minutos, Gaby, tú hablabas de la seguridad como un tema pendiente, pero ¿cuántos de esos problemas de seguridad, de esos hechos de violencia, no tienen que ver con la impunidad que le otorgaban los jueces y con la ineficiencia de la misma Fiscalía General de la República? Que hablando de crítica, yo creo que no ha sido un aliado de la 4T ni de la transformación, no porque sea de oposición o actúe facciosamente, que también puede haber algo de eso, sino sobre todo porque ha sido inoperante, ineficiente.
ahora sí que se le fueron varios vivos, valga la expresión, empezando por Lozoya. No entregó a Peña Nieto, que hubiera sido desde mi punto de vista, lo fundamental como cabeza de ese grupo criminal. Y ahora, pasando al Poder Judicial, ¿cuántos delincuentes no fueron liberados, más allá de lo bien o mal que hayan armado las fiscalías los expedientes, por contubernios? ¿Cuántos, como decía Andrés Manuel, no daban el sabadazo? Que el sábado en la noche, a unos minutos, le notificaban a la autoridad que determinado criminal iba a ser liberado, sin que le dieran a la autoridad la oportunidad de apelar, de meter una moción o lo que hubiera correspondido. Por eso, también ese pendiente que, como bien señalaste, Gaby, sigue siendo la seguridad, también yo creo que va a estar en una tendencia donde, por cierto, Andrés Manuel paró la curva de la gráfica de que subía, y ahora digamos que él la estancó, la empezó a bajar y con Claudia ha bajado. Sin embargo, sigue siendo un pendiente, pero yo tengo la confianza de que este nuevo Poder Judicial, lo que se ha renovado hasta el momento, porque hay otros que todavía no se renuevan, lo que se ha renovado hasta el momento va a actuar de forma justa, tanto por los que juzgan como por los que juzgan a los juzgadores, valga la expresión, y en ese sentido también se va a notar en la seguridad, Gaby. Efectivamente, Darío, y creo que en el debate, como siempre, ¿no? Distorsionado el hecho de que lo que señalabas, una parte, digamos, de lo que vivimos en términos de violencia, es esto que señalabas claramente, la impunidad. Y muchos dicen, no, es que el problema se encuentra en los ministerios públicos y en las fiscalías. Efectivamente, pero el problema es que los gobiernos anteriores no modificaron ni las fiscalías, ni los ministerios públicos, y tampoco el Poder Judicial, ¿no? O sea, es ahora que está una reforma del Poder Judicial que viene a señalar a los opositores, ay, les falta esto. Bueno, pero es que ustedes no empezaron ni eso. Y creo que el presidente López Obrador dio varios ejemplos muy claros de lo que tú señalabas, o sea, de criminales que salían, no sabemos bien, o sea, cuánto, y que lo más seguro dijeron, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que salían por algún acuerdo o por algún pago directamente vinculados con el crimen organizado, ¿no? O sea, que salían grandes personas que tenían hechos probados delictivos y que a pesar de ello salían, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo se demostró eso en las mañaneras, señalando de, bueno, es que lo hacían porque no es porque solamente, porque sí también sucedía que no estaba bien armada de, como dijeran, la carpeta de investigación, pero había otros casos donde evidentemente el juez tenía como consigna liberar a esa persona como diera lugar, ¿no? O sea, recuerdo casos donde decían, bueno, se liberó al acusado porque en lugar de decir que vivía en la calle con el número 38, resulta que era 38B, ¿no? Porque tenía otra salida y eso era suficiente para justificar que él no estaba ahí ese día y salía, ¿no? A pesar de que era una persona, ya decíamos, comprobada de que era como dicen ahora, generador de violencia, alguien que se dedicaba a actos ilícitos, ¿no? Y de eso tuvimos mucho en el sexenio pasado. Entonces, ahora critican, pero hacen ver como si lo que tuviéramos antes hubiera sido, digamos, el país donde reinaba la justicia y donde todos los casos se resolvían y entonces llegó la Cuarta Transformación y esto se derrumbó, ¿no? Momento, pero resulta que era lo contrario. Y luego vienen, como siempre, a querer enturbiar lo que tú señalabas, que hay perfiles que han demostrado, porque tienen trayectoria probada, es el caso de Hugo Aguilar, de determinadas ministras como, ay, se me fue el nombre, bueno, 2, 3 ministras, Loreto Ortiz, se me olvida el otro nombre, pero bueno, son 2 o 3 ¿Yasmín ministras. Esquivel? Y no, es bueno, ahorita recuerdo, ¿no? O sea, aparte de Yasmín Esquivel, pero digamos que Loreto Ortiz es de las ministras que ya demostró cierta, digamos, poder de decisión en el momento en el que Norma Piña, controlaba la mayor parte de las decisiones ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea,
hay gente de la que ya podemos esperar, como tú decías, buenos resultados, o gente que ha estado en otros encargos y que a pesar de tener todo en contra, pues resulta que dio votaciones que sorprendieron a todos porque iban en contra de lo que la mayoría señalaba, o de lo de que Norma Piña en su momento señalaba o había llegado a acuerdos, ¿no? Y entonces lo que empiezan a decir estos comentócratas, yo escuché que el Reforma empezó a sacar, no, ya vieron cómo están mintiendo, porque lo primero que hicieron fueron irse a cenar a un restaurante de comida francesa, ¿no? Y luego yo lo escuché con Joaquín López Dóriga, que me aviento ese señor, pero bueno, en la radio lo escucho para ver qué dice, y dice, no, es que ya vieron, el Reforma señaló que los ministros que fueron a comer ahí a un lugar sumamente lujoso, ¿no? Después se demostró que era falso, le dijo el propio Hugo Aguilar, no es cierto, nosotros estuvimos trabajando, pero el chiste es ensuciar a como de lugar, como no pueden ya efectivamente construir otro relato a partir de otros hechos, de otra visión de lo que sería el país, lo que les queda es mentir, ¿no? Y como ellos es lo único que saben hacer, es decir, bueno, es que ustedes no tienen, no creen en valores, no son personas de izquierda, ¿no? Siempre están mintiendo, o sea, siempre son unos hipócritas, dicen esto y hacen lo otro. Entonces, ese es el discurso que quieren vender, que finalmente todos somos iguales y que lo que hacemos nada más es ponernos otra máscara o estar mintiendo. Darío, Francisco. Bueno, yo ya tengo que cerrar porque tengo que ahorita tengo un compromiso que ya me urge, pero cierro yo mi intervención señalando que como ya te mencioné antes, Gaby, tengo confianza por las razones que di, que va a mejorar muchos pendientes que se tenían en el país. Sobre todo porque la reforma a los poderes judiciales es una de las bases fundamentales que están haciendo que México destaque respecto a otros procesos de América Latina, sobre todo porque son precisamente estos poderes judiciales que que han sido producto de los poderes fácticos, poderes económicos, cacicazgos locales e intereses oscuros transnacionales que trascienden a las naciones, los que han tumbado a presidentes como en su caso, bueno, no lo tumbaron, lo metieron a la cárcel e impidieron que volviera a participar, como Lula cuando compitió con Bolsonaro, los que propiciaron los golpes de Estado en Bolivia, el fallido golpe de Estado en Bolivia, el golpe de Estado contra Pedro Castillo en Perú, la persecución contra Rafael Correa y el correísmo en Ecuador. Estos aparatos judiciales es el último refugio de la derecha económica, de los intereses bastardos que siempre están en contra del pueblo, porque digo, no es que lo quiera decir como lucha de clases, pero pues defienden sus intereses de clase. Y en este caso, el caso mexicano, pues finalmente se rompió con este último poder. Y tan es así que era su último refugio que patalearon hasta el último momento. Recordemos la discusión del año pasado donde de repente Norma Piña se quiso sacar de la manga la cantidad de votos para declarar inconstitucional a la misma Constitución. Hazme el fregado favor. Cómo metieron amparos ante todo, amagaron con parar el sistema judicial. Por eso les dolió tanto la reforma del Poder Judicial. Y yo creo que esta nueva etapa de la Suprema Corte no solo es anecdótica y nos da esperanza que se le hagan las cosas mejor, sino al mismo tiempo sabemos que ya el último refugio dentro del poder público que tenían las derechas en México ya no lo tienen. Y eso para mí es lo más trascendente. Y bueno, compañeros, me despido, me tengo que retirar. Les mando a ustedes un gran abrazo, también a la audiencia, y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Un saludo, Darío, un abrazo y muchas gracias. Abrazo también a la audiencia y esperamos. Y bueno, un saludo. Creo que se está repitiendo.
Pero bueno, nada más señalar que a quien me refería era a Lenia Batres, que ya también demostró durante el tiempo que ya estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también se enfrenta a decisiones difíciles y así está en contra, lo termina haciendo pues en contra de lo que a veces señala la mayoría. Es el caso de lo que sabemos de el cobro de impuestos a Ricardo Salinas Pliego, que ella misma declaró que en un momento hasta la quisieron vetar de la votación, o sea, que no participaran en la votación porque sabían, bueno, cuál era la postura de Lenia Batres, ¿no? Y nada más señalar, Paco, que esto de los ministros del cambio que representa, como decía Darío, frente a lo que sucede en América Latina, creo que es un triunfo para México, es algo que no han podido hacer otros gobiernos progresistas en América Latina y que después les ha costado muy caro, que es la reforma al Poder Judicial, ¿no? Donde se atrinchera el conservadurismo y que finalmente a veces bloquea muchas de las iniciativas, muchas de las reformas que pudieran llevar o profundizar los cambios sociales. Francisco. Bueno, sí, claramente la reforma del Poder Judicial y el nueva Corte pues, significan un cambio histórico para el país que vamos a analizar puntualmente. Ahorita estamos haciendo unos comentarios generales, ¿no? Sobre estos tres sucesos. El primero fue el informe presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora la nueva Corte. Y bueno, ya para cerrar, un comentario también de lo que pasó en el Congreso, donde el PRI, Alito Moreno y compañía, Rubén Moreira y compañía, pues están, pues muestran su desesperación, ¿no? Ante la inoperancia política que ya tienen y pues también entienden los nuevos tiempos políticos, ¿no? Donde esa clase política básicamente ya está desfasada, ¿no? Por la actualidad del sistema político mexicano, por la voluntad popular, por su propio historial político del cual la gente se acuerda muy bien. Y pues el ataque que sufrió Noroña por parte de Alito lo hizo explícito ante toda la población, ante toda la gente, y también habla un poco del nivel del debate y de la disputa política que hay en el Congreso mexicano, ¿no? Que eso lo vamos a hablar puntualmente en otro programa. Ahorita estamos, como se dice, hablando de los tres sucesos en este momento, casualmente que se da a un año del segundo piso, pero hay que abordarlos puntualmente. Pero sí habla un poco de la inoperancia política, la falta de entendimiento y del desfase histórico que ya existe de esa clase política, ¿no? Ahora incluso hay más, pues ahora sí que hay más interés o debería haber más interés en el proceder y el actuar de la propia clase política de la cuarta transformación, ¿no? Que con eso tenemos de sobra para analizar, para hacer autocrítica y para realizar ahora sí que análisis de todo tipo. Entonces, no sé si quieras comentar algo de esto del Congreso, Gabriela, ya para cerrar y pues ahora sí que después lo abordaremos en otro momento, pero así a grandes rasgos, Gabriela. Sí, también para leer un poco los comentarios de la gente que nos ha escrito, señalar que, como bien mencionabas, pues esta semana, por una parte, lo que estábamos resaltando de las transformaciones de el cambio de la Suprema Corte, los ministros que llegan, el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por el otro lado, ¿no? La parte que representa pues eso, ¿no? La otra cara de la moneda, dijera, ¿no? O sea, la oposición que muy en estos momentos minoritaria, pero que además no encuentra la salida para hacer frente a lo que representa la cuarta transformación, a lo que representa todavía la figura del presidente López Obrador, a lo que representa todavía la voluntad de cambio de la ciudadanía, y parece que la oposición en su conjunto, digamos el PRI y el PAN, no encuentran la salida. Pero el PAN, por una dinámica de clase, me parece que tiene un voto que sigue siendo sólido,
aunque en estos momentos vive pues sus peores tiempos, pero en cambio el PRI sí estamos ante, me parece que ya es el ocaso, ya el final de lo que fue el partido hegemónico en México el siglo XX, del partido emanado de la revolución, que en un principio fue nacionalista, que construyó muchas de las instituciones, y claro, impulsado por lo que significó la revolución, el cambio social y también la ciudadanía organizada, pero que construyó muchas de las instituciones eh, que tenemos, y después un PRI que se hizo neoliberal y casi indistinguible de lo que era el PAN, y ahora vemos esto, ¿no? Ya es un partido donde son 5 o 6 porros mafiosos y que lo único que se dedican es a gritar, que muchos de ellos están acusados de desfalcos en las entidades que gobernaron, en los puestos que ocuparon, y eso es lo que ahora es el PRI, ¿no? Y que ya no tiene otra forma más que expresarlo mediante esto, mediante el grito, mediante el insulto, porque ya es, parece que la desesperación, por una parte, de que está cayendo el partido en su conjunto, de que ya es el final, y también me parece que sí, el miedo que tienen algunos de ellos de que finalmente el Poder Judicial, este, o finalmente encuentren la justicia y que sean juzgados por los desfalcos y los robos allá en los cargos que ocuparon, ¿no? Me parece que se conjuntan esas dos cosas. Y luego una cosa, que el papel de los medios de comunicación, que más allá de si nos gustan o no las formas que a veces tiene el senador en estos momentos, Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, pues me parece que en ningún momento se justifica que tú quieras golpear, porque por mucho que no te den la palabra, golpear a lo que era hasta entonces el presidente del Senado, y sobre todo porque eran sujetos que en ese momento no tenían nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, me parece que no fue, o sea, lo del pretexto de que no les daban la palabra fue eso, un pretexto, y que llevan directamente preparados a pues agredir físicamente al senador Fernández Noroña, ¿no? Y creo que, dijeran la clásica frase, creo que comete muchos errores. Noroña habla muchas veces sin pensar, pero como dicen, no lo critican por sus errores, sino por los aciertos, ¿no? Por lo que muchas veces les dice de frente, lo que señala, lo que les recuerda, es un gran orador. Y creo que los medios de comunicación también juegan ese papel, ¿no? O sea, porque cuando se da este enfrentamiento, dicen, hubo una pelea, cuando no fue una pelea, fue una agresión directa y en contra de Gerardo Fernández Noroña, pero creo que también por eso los medios de comunicación se van contra Noroña, porque muchas veces ha hablado muy fuerte de frente contra muchos de los periodistas, dijeron, del antiguo régimen. Entonces, eso, pues, como dijeron, en tu tierra la escala, ¿no? Y creo que ese es realmente en el fondo, ¿no? Que dicen que critican las formas de Noroña, pero eso no es lo que les molesta de Noroña, en el fondo las formas de Noroña, sino lo que les dice y cómo se los dice, ¿no? Y pues nada, que ahí queda retratada la otra parte, ¿no? O sea, mientras acá está la transformación, ya digo, el apoyo ciudadano a pesar de las contradicciones, a pesar de que no va tan rápido como uno quisiera esos cambios, del otro lado está la oposición totalmente derrotada, sin ideas, directamente a la agresión, a las noticias falsas, acompañado con los medios de comunicación que también inventan un día una cosa y el otro día otra. Entonces, me parece que quedan retratadas esas dos, por lo menos esas dos caras de la política aquí en México, Francisco. Sí, realmente pues es como, digamos, curiosamente los tres sucesos están marcados por como un antes y un después, ¿no? De lo que fue y de lo que va a ser o de lo que está haciendo. Entonces, esta parte de esta trifulca en el Congreso es un poco de los, al menos en la vida parlamentaria de un partido político que aunque tiene todavía feudos, lamentablemente, pues en Coahuila todavía gobiernan, el único estado donde no ha ganado un partido más que el PRI. Pues aún así, habla también de que ya este partido, pues al menos con esas siglas está pues, en vías de extinción
Y pues la clase dirigente de ese cascarón que en un momento fue el partido hegemónico, pues ya nada más está, digamos que guardándose un cacicazgo, reservándolo, ¿no? Tratando de salvarlo, pero pues ya no existe programa, ya no existe militancia orgánica, ya no existe eh, pues gente que crea en lo que están llevando a cabo, ¿no? Porque en el siglo XX, como hemos hablado aquí en Razón Popular en otras emisiones, pues el PRI tenía un programa de acción, tenía ideólogos, tenía intelectuales orgánicos, militancia, etcétera, etcétera, más allá de todas las contradicciones. Y pues ahora ya no, eso ya está vaciado totalmente el partido y pues ahora lo que vemos simplemente es un cascarón, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, Gabriela, voy a leer los comentarios de la audiencia. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron comentando, perdón. Realmente sus comentarios han sido importantes para estar aquí guiando el programa. En primera instancia, Nahum señala, Fox y Margarita ya reconocieron con mucho trabajo que el subir el salario mínimo fue un acierto de AMLO. Ámbar Zárate señala, ahora tenemos lo mínimo, que era lo obligado y AMLO lo hizo posible. Mi madre solo solventó una gran parte de su enfermedad terminal con su apoyo de adulto mayor. Igualmente Ámbar Zárate señala, por el bien de todos, los que entendemos sabemos que así nos beneficiamos todos. Así es. Y Ana aún apunta, antes de que ganara AMLO, la gente ya sabía que votaría por AMLO. Y ya después dijeron de ellos los apoyos sociales. Los apoyos sociales fueron después de que ganara AMLO. AMLO ganó sin que la gente disparara apoyos. Y luego ya el mismo Naum señala que han criticado al actual presidente de la Corte, el ministro Hugo, por su vestimenta y también por el bastón de mando. Ámbar Zárate señala que cuando estaban hablando del acuerdo, los acordeones, digamos que hizo la gente por su propia cuenta, dice que sí, yo hice mi propio acordeón y me obligó a conocerlos, ver sus currículums, etcétera. Ahora ya sé quiénes son. eh, y habla ella también que habrá errores, pero también me gusta tener un órgano que los observará. Sí, los de circuito fueron los más, pero así vamos aprendiendo a hacerlo. Sí, claramente eso se trata, ¿no? Que nos vayamos adrentando a, a la forma en que se estructura la corte y cómo se va a elegir. Es parte de la cultura política y realmente eso se va a ir dando con el tiempo, ¿no? Como todo. Y Naum señala que la corte se robó hasta las computadoras, está saliendo todo. Dijo que hay que pagar 2.500 mensuales por mes y cada uno tenía 6 celulares. Y José Luis González dice que Animalito. Sí, se trabó en cuanto dijiste el nombre que dice Animalito Moreno es un factor que hacerá la extinción del nefasto PRI, ¿no? O sea, parece que nada más dijiste PRI y ya se te canceló el internet. Y pues sí, efectivamente lo que decía y resaltaba Naomi y Ámbar, ¿no? O sea, que finalmente ellos en el tema de los acordeones pasaron más de un mes y medio haciendo la investigación de los perfiles, qué cargos iban a elegir, cuáles son las funciones, y creo que eso es parte de lo que señalabas de la cultura política de la gente, ¿no? Que finalmente cada vez está más enterada, más preparada, y eso es algo que no se hubiera dado sin el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y lo que señalaban también aquí, una cosa interesante, ¿no? Que estos que critican los medios, tanto los medios de comunicación, que se fijaron hasta en esto de que los ministros supuestamente habían ido a cenar a un lugar muy caro, francés, etcétera, y lo que no se estaban fijando era que el robo que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los antiguos ministros, pues los antiguos ministros se llevaron hasta las sillas que tenían, ¿no? Por decir algo, pero se llevaron cosas que pertenecían al Estado, o sea, pertenecían al mobiliario de la Suprema Corte, y finalmente los ministros, bueno, se lo llevaron, ¿no? Les aplicaron, como dijeran en mi tierra, lo del año de Hidalgo, ¿no? Pero, y pues ya, ¿no? Lo que señalabas también, que en cuanto dijiste que Animalito Moreno del PRI, como eres de Coahuila, ya te ficharon, ¿no? Los del PRI. Sí, porque se te cortó en ese momento la Me transmisión, ¿no? ficharon. Sí, y pues ya, pues con eso concluyo, ¿no? O sea,
pues esas dos caras de la política mexicana que estuvimos analizando en este programa. Agradecer a Darío, que tuvo que salir antes, a Francisco, que se le estuvo cortando la transmisión, y más en cuanto hablaba del PRI en Coahuila y de Rubén Moreira. Entonces, y muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo, los que nos van a ver en retransmisión, y a los que escribieron y enviaron saludos. Un saludo a los que nos escribieron el día de hoy, Nahum, Osvaldo, Ámbar Zárate Dávila y José Luis González. Un saludo a todos ellos, Francisco. Ahora sí, antes de que te cortes el micrófono. Nos vemos. Hasta luego y nos vemos en el próximo programa. Esperemos que con menos fallos en el internet. Saludos.